Estimados hermanos, hermanas, quisiera como cada mes compartirle esta reflexión a partir de textos del Evangelio para que también nosotros tengamos esa instancia, ¿verdad? Ese momento con el Señor. La idea es que podamos reflexionar, encontrarnos con Jesús. Necesitamos siempre en nuestra vida cristiana acudir a Jesús. Él siempre acude a nosotros. Nosotros queremos abrir nuestro corazón para que Él habite en cada uno, en cada una y vaya transformando nuestra vida, nos vaya animando y nos dé esa fortaleza que siempre necesitamos en nuestro camino. Le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo que nos colme de bendiciones y que nos anime, como digo, en la búsqueda siempre del Señor, de su voluntad, que es lo que siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Hacer su voluntad en nosotros. Estamos en este tiempo pascual. Estamos en este tiempo de esperanza. Cristo ha resucitado. Cristo se queda con nosotros. Cristo nos acompaña. Él ha vencido la muerte. Tiempo pascual, tiempo de alegría también en nuestro corazón. Y es un tiempo donde nuestra esperanza tiene que renovarse, porque sabemos que pasamos por momentos complejos en nuestra vida, hemos pasado por momentos difíciles y seguimos de alguna manera, ¿verdad?, en esta situación de pandemia, en esta realidad social, política, mundial que estamos viviendo, que a veces nos desconcierta y quizás nos puede desanimar a todos nosotros. Por eso volver al Señor, acudir al Señor. ¿Y qué mejor que a su palabra? La palabra que siempre nos da vida. La palabra que es una buena noticia siempre para nosotros y que queremos hacer propio esa palabra, ¿verdad? Apropiarnos de esa palabra. El Evangelio del domingo recién pasado, del domingo 15, es un Evangelio que se nos narra el encuentro de Jesús con sus apóstoles en la última cena. Y este Evangelio del domingo 22 también está en ese contexto. Jesús en la última cena dialoga, se dirige a sus apóstoles y les da a conocer su voluntad, qué es lo que Él desea para sus amigos, para sus seguidores. Y nos dice y nos decía el Evangelio de San Juan 13, ¿verdad?, que nos da un mandamiento nuevo, que sea, ámense como los unos a los otros, así como yo los he amado. Sabemos que eso es el corazón del Evangelio, el corazón de la buena noticia, amarnos como Jesús nos ama. Quizás toda nuestra vida pastoral, todo nuestro quehacer diario también tiene que estar marcado por este sello, por el amor de Dios. Y sabemos que nuestra condición a veces humana nos llevan para otro lado, ¿verdad? No nos dejan centrarnos en este mandamiento tan importante que nos da el Señor.
ese mandamiento nuevo que Él nos dice, que nos amemos como Él nos ama. Por eso siempre pedimos esa gracia al Señor. Señor, danos la gracia de poder vivir en esta condición de hijos e hijas que se aman como tú nos amas. El amor de Dios es un regalo. Dios nos ha amado primero y por eso nos atrevemos a responder con ese mismo amor. Él nos ha amado primero. Gracias a Él podemos dar estos pasos y por eso le pedimos esa gracia al Señor. Ámense los unos a los otros. En esto reconocerán, dice el Señor, que ustedes son mis discípulos. En esto reconocerán que son mis discípulos. El testimonio que nos pide el Señor es el testimonio del amor. Si realmente estamos dando ese testimonio, los que queremos seguir al Señor, los que hemos sentido ese llamado y lo sentimos permanentemente, cuánto amamos a Dios, ¿verdad? Cuánto lo amamos a Él. Y por supuesto, cuánto vivimos ese amor en nuestras comunidades, por ejemplo, en nuestra familia, en nuestro quehacer con el prójimo. Así estaremos dando el testimonio. Ese es el mejor testimonio que podamos dar. A lo mejor no hacer tantas cosas, sino que las cosas que podamos realizar se hagan con este sello del amor. En esto reconocerán que son mis discípulos. Y somos sus discípulos porque nos ha llamado y porque nosotros queremos seguirle. El discípulo del Señor es aquel que va aprendiendo, ¿verdad? El que hace propio el proyecto de Cristo. El que aprende siempre, el que escucha por sobre todas las cosas. Escuchar la voz del Señor. Y esa es la tarea de cada día, ¿verdad? Somos discípulos, tenemos un solo Padre, tenemos un solo Maestro. Nosotros somos sus seguidores. Y queremos hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras contradicciones, pero queremos llevar esta respuesta a la práctica, a nuestra vida. A veces sabemos que nos cuesta, que, como decía al comienzo, a veces puede ser desánimo, la falta de fe, que nos hacen retroceder y después volvemos nuevamente a creer, a confiar, a animarnos para caminar en su presencia. Este Evangelio del domingo 15, como digo, está en el contexto de la última cena, donde Jesús ya va a comenzar su camino hacia la cruz, la pasión, y sabemos que finaliza con la resurrección. Y este domingo 22 también está en esa escena de la última cena, ¿verdad? También Jesús con sus discípulos como que continúa el diálogo con ellos y nos sigue dirigiéndose en este sentido. El que me ama será fiel a mi palabra, dice el Señor. El que me ama será fiel a mi palabra. Porque en última instancia la vida cristiana es una cuestión de amor. A veces buscamos motivos para nuestra distancia de Dios, de la iglesia. En nuestro servicio pasa mucho, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿cuánto amamos a Dios? Y si Él nos da la gracia de amarlo profundamente, seguramente que nuestro servicio, su mensaje, su palabra, llegará al fondo de nuestro corazón. El que me ama, dice el Señor, será fiel a mi palabra. El que no me ama, por tanto, no será fiel a mi palabra. La vida cristiana, podríamos decir, una cuestión de amor. Ojalá que pidamos esa gracia siempre.
Como dice el primer mandamiento, que amemos al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Lo primero, ¿verdad? Pero sabemos también que siempre ese amor tenemos que demostrarlo también con nuestros hermanos y hermanas. Esta relación también en este Evangelio de Juan 14, de este domingo 22, nos da a conocer esta relación que siempre el Señor tiene con su Padre. Mi Padre lo amará, dice, iremos a Él y habitaremos en Él. El que me ama, mi Padre lo amará. Siempre esa relación tan estrecha que tiene Jesús con su Padre, porque Él ha venido justamente a hacer su voluntad. Y en obediencia siempre el Señor va cumpliendo esa voluntad hasta la muerte. Y es resucitado también por esa obediencia. Iremos a Él y habitaremos en Él. Es decir, la vida cristiana que comenzamos a vivirla hoy, vamos preparando nuestro corazón para ese encuentro final. Eso es muy importante que tomemos en cuenta que nuestro camino es para la vida eterna. Somos peregrinos, estamos acá viviendo nuestra vida de cada día, pero nuestro fin, nuestra gran meta es la vida eterna, que la comenzamos hoy, ¿verdad? Pero que llegará el momento en que habitaremos, como dice el Señor, habitaremos junto al Padre. Y de ahí también está fundada nuestra esperanza. Momentos difíciles que pasamos, incluso la muerte, que a veces nos cuesta entender, tienen esa respuesta de la vida eterna, junto al Padre. Toda nuestra acción, toda nuestra fe, nuestra liturgia, nuestro amor a Dios y al prójimo tienen esa gran referencia, ¿verdad? Desde hoy comenzamos a vivir esa vida eterna, pero ya llegará en plenitud. Esta relación del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo, ¿verdad? Tiene que también ser nuestra propia relación, tan unidos al Señor que lo que nos tiene que mover es hacer su voluntad, así como Jesús quería hacer la voluntad de su Padre. También este Evangelio del sexto domingo de Pascua, dice que la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió, ¿verdad? Sigue con esa dinámica, podríamos decir, el Señor, de que el Padre nunca, por decirlo así, los deja de lado, ¿verdad? La palabra no es mía, sino del Padre. Esa conciencia de ser enviados. El Padre que me envió. Nosotros también somos enviados. Esa conciencia que no se nos borre, ¿verdad? En nuestro corazón. Somos enviados por el Señor a anunciar el amor de Dios al mundo. Esa compasión, esa misericordia que Él tiene con nosotros. En ese sentido, ¿verdad? Nosotros no somos los maestros, ni somos los señores, ni los padres, sino que somos enviados, somos mensajeros. Así como Jesús tenía esa conciencia de que era enviado por el Padre, también nosotros debemos tener esa conciencia. Pero también aquí, a continuación, hay algo muy fundamental, porque somos enviados a anunciar, a dar testimonio del amor de Dios. Pero el Señor no nos deja solo. Este Evangelio como nos prepara para una fiesta que la celebraremos en 2 semanas más, que es la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo. Primero la Ascensión, después el Espíritu Santo. Porque le dice a sus apóstoles ahí en la última cena, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. ¿Verdad? No los deja solo, no nos deja solo. El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo. Necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin esa gracia, sin esa sabiduría del Señor, no podemos entender muchas veces la palabra, por ejemplo. O
la voluntad del Señor, los signos de los tiempos, cómo el Señor se va manifestando, qué quiere de nuestra vida. Si no está el Espíritu Santo guiándonos, no, diría yo, es imposible como entrar en el camino del discipulado, de sentirse enviado y enviada por el Señor, en última instancia de hacer su voluntad. Entonces el Señor aquí les dice, ¿verdad? El Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará todo. Por eso siempre una buena oración que podamos hacer dentro de todas las que diariamente quizás realizamos, que hemos aprendido, que nos gustan mucho, siempre tiene que haber una oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, renueva nuestra vida, renueva nuestro corazón, danos esa fortaleza y los 7 dones del Espíritu, porque los necesitamos para entender, para creer, pero sobre todo para amar a Dios. Y eso les dice a sus apóstoles, el Espíritu Santo estará con ustedes. Y a continuación, ¿verdad? Podríamos decir, fruto del Espíritu o fruto de este anhelo del Señor, dijo, les dejo mi paz, les doy mi paz. El Señor, como digo, ya tiene la conciencia bastante clara en ese encuentro con los discípulos, que Él ya va a ese camino de la pasión, de la cruz. Y por eso le dice, les doy mi paz. Él quiere, y también a nosotros hoy día, Él quiere que vivamos en la paz del Señor. Necesitamos esa paz. Les doy mi paz. Les dejo mi paz. Que el Espíritu nos lleve a esa dimensión tan importante de la paz y que tanto la necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? Más que nunca. Y el Señor también nos dice, a partir de esta palabra, de este, como digo, domingo 22, sexto domingo de Pascua, nos deja esta palabra tan importante y nos dice a cada uno de nosotros en la situación que estamos o que estemos, ¿verdad? A veces con los enfermos, situaciones difíciles en la familia, enfermedades personales también, no sé, tantas situaciones complejas que vamos viviendo, el Señor nos dice, les doy mi paz, les regalo, les dejo mi paz. Qué reconfortante también puede ser esta palabra para nosotros, que podamos acudir a este Evangelio también y podamos rezar con él. Y a continuación nos dice, ¿verdad? Por tanto, no se inquieten ni teman. No se inquieten ni teman. El temor, el Señor lo conoce, el temor también, creo yo, lo conocemos, que nos paraliza, que no nos hace vivir nuestra vida a veces con alegría, con más fuerza, con más empuje, ¿verdad? Tenemos que evitar ese temor que nos paraliza. Siempre va a haber un temor en nosotros, ¿verdad? De distintas cosas, pero que ese temor no nos paralice, no nos hagan restarnos a ser testigos del Señor, que no nos reste, que no nos quite la esperanza, que no nos quite la alegría, que no nos quite la paz. No se inquieten ni teman, dice el Señor. En el fondo, porque yo estaré con ustedes, yo, como nos decía, yo le enviaré el Espíritu Santo. Y en el último momento de este Evangelio, dice el Señor, les he dicho esto antes que suceda para que cuando se cumpla ustedes crean. Él, con la conciencia de volver junto al Padre, le dice, les he dicho todo esto para que ustedes crean. Así finaliza este Evangelio de este domingo 22. La fe, siendo un regalo tan importante del Señor, es algo que tenemos que cultivar siempre, ¿verdad? Cultivar, reflexionar, rezar, para que esa luz de la fe no se apague, ¿verdad? Para que ustedes crean. Creo que eso es uno de los grandes desafíos de este tiempo, donde a veces se va perdiendo la fe. ¿Para qué creer? ¿Será verdad? Parece que ya no. Y tantas dudas que pueden suscitarse en nuestro corazón. Tenemos que volver a creer. Y para eso tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que acercarnos al Señor de la vida,
para que nos dé esa gracia de creer que Él ha dado la vida por nosotros, que ha venido al mundo para darnos esa felicidad que a veces tanto buscamos, esa plenitud de vida, ¿verdad? Cuando nos habla de la vida eterna, cuando nos habla del amor a Dios y a los hermanos, que es lo más importante en nuestra vida. Les he dicho esto para que ustedes crean. Al igual que la oración al Espíritu Santo, hacemos siempre esa súplica para que podamos creer, ¿verdad? Y en eso consiste la vida cristiana, ser discípulos, discípulas creyentes que siguen al Señor y que lo sirven con amor en toda instancia. Y pedirle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que en este tiempo pascual nos ayude a animar nuestra misión, ¿verdad? Esta búsqueda de la Iglesia, que podamos escuchar, que podamos creer, que podamos vivir la fraternidad, que es lo primero y tan importante. Si no hay fraternidad, si no hay comunión, es difícil que la misión sea fructífera, ¿verdad? Entonces, pidámosle también ese don de la fe y preparémonos así para estas fiestas que vienen de la Iglesia, que es la Ascensión y el Pentecostés, el regalo del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, como nos decía aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Ese Espíritu Santo queremos compartir con esta gracia de Dios en la fiesta de Pentecostés, para que nos impulse a dar testimonio de la verdad y del amor de Dios. Bueno, sigamos rezando unos por otros, compartamos esta reflexión, acudamos siempre al Evangelio, que es lo más importante, encontrémonos con Jesús y ojalá que Dios nos dé la gracia de crecer en el amor, como nos dice en estos Evangelios, sabiendo que Él está con nosotros y camina a nuestro lado. Que Dios les bendiga a sus enfermos, a sus comunidades y bendiga todo el servicio que podamos hacer por el amor a Dios, porque Él nos ha amado primero. Que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen nos proteja siempre. Que estén muy bien.